Hola chiquillos y chiquillas, nuevamente volviendo a los métodos de diagnóstico por imagen para las articulaciones. En estos videos veremos lo que corresponde a la anatomía del codo, dividiéndola en tres videos. La primera correspondiente a la anatomía general y también el abordaje imagenológico en radiografía convencional y también en tomografía computada, pero con reconstrucciones volumétricas. El segundo video va a corresponder a la introducción a la resonancia magnética más el abordaje imagenológico del sistema óseo por resonancia magnética correspondiente al codo. Y por último, el tercer video hará el abordaje imagenológico de las estructuras musculares de la articulación del codo. La articulación del codo es la que une el brazo con el antebrazo, conectando la parte distal del húmero con los huesos cúbito y el radio. Los extremos óseos se conectan entre sí gracias a un conjunto de ligamentos, una cápsula articular y un variado número de músculos que permiten dar estabilidad a la articulación y además generar los movimientos comunes como lo son la extensión, flexión, supinación y pronación. El primero de los huesos a mencionar es el húmero. La diáfisis o el cuerpo tiene una forma triangular con borde anterior, lateral y medial, los que dan la formación de superficies anterolateral, anteromedial y la superficie posterior. En la zona distal del hueso, el borde anterior y el borde posterior se aplanan y los bordes lateral y el borde medial se continúan formando las crestas supracondilias lateral y medial. Por otro lado, el extremo distal del húmero es aplanado en el sentido antero-posterior. Este extremo distal posee accidentes óseos como lo son el cóndilo articular con su parte lateral llamada capítulo y su parte medial llamada tróclea. Además posee dos epicóndilos, uno que es lateral y otro que es medial, y tres fosas, una hacia posterior llamada la fosa olecraniana y dos hacia anterior llamada la fosa radial, que tiene una ubicación más lateral, y una que se llama la fosa coronoidea, que tiene una ubicación más medial. El cóndilo humeral tiene dos superficies articulares, una que es el capítulo o también llamado cabeza y la otra es la tróclea, que se articulan con los dos huesos del antebrazo. En el caso del capítulo, se articula con el radio del antebrazo y se encuentra en la porción lateral. Tiene una forma semiesférica, se proyecta en la dirección anterior e inferior y no se visualiza si la miramos desde posterior. La tróclea se articula con el cúbito del antebrazo y tiene una forma de polea. Se dispone medial al capítulo y su borde medial es más pronunciado que el lateral. A diferencia del capítulo, esta parte del hueso se extiende hacia posterior del húmero. La cresta supracondilia lateral es más pronunciada que la medial y tiene una rigurosidad para la inserción de los músculos del compartimento posterior del antebrazo. Estas crestas se continúan con los epicóndilos. Los epicóndilos se sitúan adyacente y algo superior al capítulo y a la tróquea, lateral y medialmente según corresponda. El epicóndilo medial es una gran prominencia ósea y constituye la principal referencia palpable de la superficie medial del codo. Se proyecta en sentido medial en el extremo distal del húmero y tiene una zona para la inserción de los músculos pronador redondo o los tendones flexores comunes, además del ligamento colateral del cúbito. Además, el nervio cubital pasa del brazo al antebrazo por la superficie posterior de este epicóndilo. El epicóndilo lateral
es menos prominente que el medial y se sitúa lateral, superior y posterior al capítulo. Tiene una gran zona de inserción para los tendones de los supinadores, de los extensores comunes y el ligamento colateral radial. Y por último, encontramos tres fosas, dos hacia anterior y una hacia posterior. Las dos hacia anterior, la primera a mencionar es la fosa radial, que se sitúa inmediatamente superior al capítulo. Sirve para albergar la cabeza del radio. La segunda, correspondiente a la fosa coronoidea, adyacente a la fosa radial, en su sentido más medial, y está superior a la tróclea. Su función es albergar a la apófisis coronoidea. Y por último, la mayor de las fosas es la que se encuentra hacia posterior, que es la fosa del olecranon, que está inmediatamente superior a la tróclea y permite albergar la apófisis olecraniana del cúbito o la ulna. El siguiente hueso a estudiar es el radio. Con respecto al extremo proximal del radio, está formada por la cabeza, de color verde, el cuello, rosado, y la tuberosidad, de color amarillo. La cabeza es una estructura con forma de disco grueso orientada en el plano horizontal. La cara superior es circular y cóncava y sirve para articularse con el capítulo del húmero. El borde grueso del disco es ancho en la zona medial para articularse con la escotadura radial del extremo proximal del cúbito. El cuello del radio es cilíndrico y está situado entre la cabeza y la tuberosidad radial. Y por último, la tuberosidad del radio es una gran prominencia ósea situada en la superficie medial del radio y sirve para la inserción del tendón del bíceps braquial. El extremo proximal del cúbito es mucho mayor que el extremo proximal del radio. Está formada por el olecranon, por la apófisis coronoide, la escotadura troclear, la escotadura radial y la tuberosidad del cúbito. El olecranon es una gran prominencia ósea donde su cara anterior es una superficie articular y forma parte de la escotadura troclear. En su parte superior se inserta el músculo del tríceps braquial. La apófisis coronoide se proyecta en sentido anterior y junto con el olecranon forman lo que se conoce como la escotadura troclear. Hacia lateral se encuentra la escotadura radial para la articulación con la cabeza del radio. En la superficie anterior de la coronoides, en su sentido distal, encontramos la tuberosidad del cúbito, la que sirve de inserción para el músculo braquial. Por lo tanto, la articulación del codo está constituida por tres articulaciones. La primera es la articulación húmero-radial, la segunda es la húmero-cubital y la tercera es la radiocubital. La primera de ellas, la articulación húmero-cubital, es una diartrosis tipo troclear y que permite el movimiento de la flexión y extensión. La superficie articular del húmero es la tróclea, la fosa coronoidea y la fosa olecraniana. Las superficies articulares del cúbito es el olecranon, la apófisis coronoidea y la escotadura troclear. La articulación húmero-radial es una diartrosis de tipo condilia. Permite los movimientos de flexión-extensión, la supinación y la pronación. Esta articulación está constituida por el cóndilo humeral y la cúpula radial de la cabeza del radio. Y por último, la articulación radiocubital proximal es una articulación de tipo tricoide que permite el movimiento de pronación y supinación. Las superficies articulares son
la circunferencia articular de la cabeza del radio y la escotadura radial del cúbito. Esta imagen representa una tomografía computada en reconstrucción 3D, donde podemos indicar el extremo distal del húmero desde lateral hacia medial, la cresta supracondilia, el epicóndilo lateral, el capítulo, superior a él, la fosa radial, la tróclea, superior a esta, la fosa coronoidea, el epicóndilo medial y la cresta supracondilia medial. Por posterior encontramos la fosa olecraniana. Con respecto al extremo proximal del radio, encontramos la cabeza del radio, el cuello del radio y la tuberosidad radial. Por otro lado, el extremo proximal del cúbito, desde lateral hacia medial, observamos la escotadura radial, la apófisis, coronoides, la escotadura troclear y el olecrano. Entonces, tenemos una radiografía de codo AP donde podemos identificar el extremo distal del húmero, el extremo proximal del radio y el cúbito. Por lo tanto, con respecto al húmero, desde proximal hacia distal encontramos hacia medial la cresta supracondilia medial y la cresta supracondilia lateral. Encontramos también el epicóndilo medial y el epicóndilo lateral. Esta área de menor densidad o radiolúcida se debe a la superposición de la fosa coronoidea y la olecraniana. Hacia medial observamos la tróclea superpuesta con el olecranon y vecino a este, hacia lateral, encontramos el capítulo. Ahora bien, desde proximal hacia distal de la ulna o cúbito encontramos el olecranon superpuesto con la tróclea, la apófisis coronoide, la escotadura radial y la tuberosidad del cúbito. Desde proximal a distal del radio encontramos la fosa articular del radio, la cabeza del radio y distal a este encontramos el cuello y la tuberosidad radial, que está superpuesta a la ulna. Y por último encontramos los espacios articulares de la articulación, húmero radial hacia lateral y húmero cubital hacia medial. Y sin dejar de mencionar la articulación radiocubital proximal. En la proyección lateral de codo encontramos nuevamente desde proximal hacia distal el húmero, el radio y el cúbito. Importante destacar las articulaciones radiohumeral y húmero-cubital. Con respecto al radio, desde distal a proximal podemos encontrar la tuberosidad del radio, el cuello del radio y la cabeza del radio. Desde distal a proximal, con respecto a la ulna, podemos encontrar la apófisis coronoide, la escotadura troclear y el olecrano. Con respecto al húmero, hacia anterior encontramos la fosa coronoidea y la fosa olecranana. Debido a la proyección lateral, o sea, estamos viendo de lado el húmero, se encuentran superpuestas los epicóndilos medial y lateral. Por último, un elemento importante a destacar, esa radiolucencia que se observa corresponde a las almohadillas gráseas, fundamental como signo radiológico en el diagnóstico de patologías asociadas a derrame articular. Bueno, llegamos al fin del video, espero que les haya gustado y que haya sido lo más, yo sé que lo más probable es que no haya sido entretenido, pero sí por lo menos que haya sido lo más pedagógico. Hasta luego.